mientras sus patas embarradas ensuciaban la alfombra del altar. Los frenéticos ladridos de Milo resonaron por toda la iglesia centenaria, rompiendo el sagrado silencio. Nadie podría haber predicho que la tercera interrupción del perro callejero, en la misa del domingo, contendría un mensaje divino que podría cambiar la vida de una persona. ¿Por qué un animal interrumpiría repetidamente un ritual sagrado? ¿Qué mensaje de desesperación estaba intentando enviar? Asegúrate de haberte suscrito al canal antes de que continuemos para no perderte más videos. Las vidrieras de la iglesia de San Marcos dejaban entrar el sol otoñal, que creaba un arco iris de colores en los bancos de roble pulido. El olor a cera derretida e incienso llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las oraciones matutinas sobre el techo abovedado. Sobre sus hombros, el padre Juan, con gafas de montura dorada y cabello canoso, ajustó la estola verde. Nada podría haberlo preparado para lo que iba a suceder ese domingo, aunque había pasado 30 años como sacerdote y había aprendido a leer señales divinas en los más mínimos detalles. Milo no era un canino típico. A pesar de sus humildes orígenes, exudaba sabiduría en las calles de Manchester gracias a su pelaje caramelo, manchado con una mancha blanca en el pecho y una oreja caída. Como un silencioso guardián de ese espacio sagrado, los feligreses se habían acostumbrado a verlo dormitando en los escalones de la iglesia. Sin embargo, esa mañana fue diferente. Ya 2 veces, el normalmente plácido callejero había interrumpido la misa al correr con una urgencia inquietante hacia el altar. Sus ojos marrones se encontraron con los del sacerdote cada vez con una intensidad espeluznante. El asiento vacío de la señora Thompson en la primera fila, donde no había asistido a la misa del domingo en 20 años, parecía gritar una advertencia silenciosa que solo Milo podía comprender. Ese domingo, la congregación era notablemente grande. Mientras el joven monaguillo Timoteo colocaba cuidadosamente los objetos litúrgicos, la señora Peters, la organista de la iglesia durante 30 años, tocaba Amazing Grace con su habilidad habitual. A medida que avanzaba la mañana, el aroma del incienso se intensificaba y se mezclaba con el aroma de las flores otoñales colocadas en el altar. Con genuina preocupación en sus jóvenes ojos, Timoteo susurró: «Padre, ese perro está actuando más extraño de lo usual», mientras ajustaba el incensario. «Nunca lo he visto tan agitado». Recordando las interrupciones anteriores, el sacerdote asintió. Milo había corrido hacia el altar la primera vez, haciendo que la congregación riera nerviosamente. La segunda vez había ladrado tan fuerte que un feligrés lo había llevado afuera suavemente. En ambas ocasiones, sus ojos parecían transmitir un mensaje que nadie podía interpretar. El sacerdote miró las nubes oscuras que comenzaban a ocultar las vidrieras y dijo: «Quizás sea el clima». Sin embargo, tenía la corazonada de que el nerviosismo del perro era más que una coincidencia. Había aprendido de años de ministerio que la fe, a menudo, se manifestaba en las circunstancias más improbables. Constantemente atenta a los detalles minuciosos de la ceremonia, la señora Peters miró pensativa el asiento vacío de la primera fila. «La señora Thompson nunca ha llegado tarde a la misa en todos estos años», susurró, sus manos envejecidas deteniéndose brevemente sobre las teclas del órgano, «especialmente no un domingo». Hasta el sermón, el servicio transcurrió según lo planeado. El sol, que antes danzaba a través de las vidrieras, ahora estaba completamente oculto, haciendo que la iglesia se oscureciera inusualmente para la hora. Un sonido familiar hizo que todos giraran hacia la entrada de la iglesia justo cuando el padre Juan había abierto el leccionario. Cuando Milo regresó, había una diferencia. En la boca del perro había un rosario, no cualquier rosario, sino uno que el sacerdote reconoció. De inmediato, era evidente que las perlas azules eran de la señora Thompson. Eran un regalo de su difunto esposo, el mismo rosario que había usado constantemente durante 15 años tras quedar viuda. «Dios mío», dijo suavemente la señora Peters mientras detenía su interpretación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antes absortos en sus oraciones, los feligreses ahora observaban la escena con una mezcla de interés y preocupación. Con sus uñas golpeando rítmicamente el suelo de piedra,
El callejero avanzó por el pasillo central. Su mirada nunca dejó el rostro del sacerdote, más aguda que antes. El rosario marcaba los segundos de una urgencia insondable mientras se balanceaba suavemente con cada paso, como un péndulo. La declaración de Timoteo, algo está mal, confirmó lo que todos ya habían supuesto. La señora Thompson siempre lleva ese rosario consigo. A menudo dice que es lo único que le queda de su señor Thompson desde su muerte. La ausencia de la anciana feligrés de repente se volvió mucho más significativa. Durante la confesión del miércoles anterior, el padre Juan recordó su última conversación. Aunque afirmó que no era nada grave, ella había mencionado sentirse un poco mareada. Desde la muerte de su esposo, siempre había sonreído con un toque de tristeza. Solo son los años alcanzándome, padre, había dicho. El sacerdote, con la voz temblorosa, le dijo a la señora Peters: continúa con los himnos. Voy a ver qué quiere decirnos nuestro amigo peludo. El padre Juan dejó el altar mientras las notas solemnes del órgano llenaban el aire una vez más. Tan pronto como fue posible, Milo retrocedió hacia la puerta mientras seguía sosteniendo el rosario y miró hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que lo seguían. Por un breve momento, la luz que entraba por las vidrieras convirtió al callejero común en una figura casi sobrenatural, mientras un trueno lejano resonaba a través de las paredes centenarias. Los santos retratados en las ventanas parecían observar la escena a través de sus ojos de vidrio de colores, testigos silenciosos de un misterio que se revelaba. Con un pequeño estremecimiento, Timoteo llamó: «Padre, ¿realmente vas a seguir a un perro en medio de la misa? ¿Qué dirán los feligreses?». Como era su costumbre cuando tenía que tomar una gran decisión, el sacerdote ajustó sus gafas. Un breve destello que parecía un pequeño halo fue producido por las monturas doradas captando la luz de las vidrieras. A veces, mi joven amigo, Dios elige a los mensajeros más improbables para mostrarnos el camino. Tras mirar a la congregación agitada, Timoteo centró su atención en el perro que esperaba pacientemente en la puerta. ¿Y el sermón? Entonces, lo preparaste toda la semana. El mejor sermón es el que predicamos con nuestros actos, interrumpió el sacerdote con una sonrisa tranquila. Parece que Dios tiene otras ideas para nuestro sermón hoy. El padre Juan siguió a Milo fuera de la iglesia mientras comenzaba a llover. El perro se movía con determinación por las calles sinuosas de Manchester, manteniendo un paso constante. El sacerdote fue recordado de que cada momento podía ser valioso por las perlas azules del rosario, que aún colgaban de su boca como un péndulo urgente. El sacerdote gritó: «Por favor, espera», sus vestiduras empapándose en un instante. Los recuerdos de la señora Thompson inundaron su mente mientras sus pasos resonaban en las aceras desiertas del domingo. Todavía sentía la carga de abandonar a la congregación en medio del servicio, pero tenía la corazonada de que estaba haciendo lo correcto. Recordó cómo ella siempre preparaba las flores del altar 30 minutos antes. Sobre su difunto esposo, solía decir: «Las rosas blancas eran las favoritas de Thomas, y ahora también son las mías», como si cada flor fuera una pequeña oración. Sus manos arrugadas siempre trabajaban con una dedicación minuciosa. Ahora, la última confesión de la señora Thompson del miércoles anterior cobró un nuevo significado. Había dicho, con una voz debilitada: «Sabes, padre, todavía tengo mucho que hacer aquí, muchas flores que cuidar, pero a veces siento que Thomas me está llamando». El perro se detuvo de repente y miró alrededor para asegurarse de que aún lo seguían. Había una inteligencia casi sobrenatural en sus ojos marrones. El padre Juan se detuvo por un segundo. ¿Y si solo estaba persiguiendo a un perro callejero en una empresa inútil? ¿Qué pensarían sus feligreses? Tal acción impulsiva seguramente no sería tolerada por el obispo. Su subcheto giró por el aire como una hoja de otoño caída mientras una ráfaga de viento se lo arrancó. Vio los rosales blancos de la señora Thompson, visibles a través de una valla baja, cuando se inclinó para recogerlo. Un testimonio silencioso de negligencia que no coincidía con el cuidado habitual de la anciana. Estaban en su pequeño jardín delantero, empapados por la lluvia, algunos pétalos caídos, creando una alfombra blanca en el césped mojado. El
sacerdote susurró. Entonces aquí es donde querías traerme, reconociendo la pequeña casa donde la viuda había pasado 15 años viviendo sola. Aunque estaba un poco descolorida, la pintura azul clara aún tenía la dignidad que la señora Thompson tanto valoraba. Milo dejó caer el rosario a los pies del sacerdote y dio un solo ladrido. Con creciente desesperación, corrió hacia la puerta y comenzó a rascar la madera. Nadie respondió. La urgencia de la situación parecía aumentar con el sonido de sus uñas golpeando la puerta. Señora Thompson, llamó el sacerdote, golpeando la puerta. El silencio que siguió fue inquietante. Elizabeth, ¿estás ahí? Podía ver que las luces estaban apagadas a través de la ventana de la sala, parcialmente oscurecida por cortinas de encaje, las mismas que ella había hecho años antes, como solía contarle con orgullo. Todavía había un periódico del viernes, sin abrir en la mesa de centro. La taza de té junto a ella parecía haber sido abandonada apresuradamente. Preocupado por posibles crisis, murmuró para sí mismo, algo está muy mal, y buscó la llave de repuesto que la señora Thompson siempre guardaba debajo de una maceta de geranios, un detalle que había revelado durante una confesión. Había dicho en ese momento, necesito a alguien que pueda entrar y cuidar mis rosas si me pasa algo, padre. Giró la llave en la cerradura, con las manos temblando. La puerta se abrió y Milo entró corriendo, ladrando con nueva urgencia. Los aromas a lavanda y té de menta, típicos de la casa de la señora Thompson, ahora parecían extrañamente arcaicos, como si vinieran de un pasado reciente pero lejano. La casa estaba silenciosa y fría por dentro. Galletas endurecidas y una taza de té a medio beber en la cocina insinuaban una rutina repentinamente interrumpida. Su marca habitual de color rojo para la hora del rosario, las 3 de la tarde, aún era visible en el calendario de pared, que aún marcaba el viernes. Llamó de nuevo, Elizabeth, su voz resonando a través de la casa desierta. Los marcos de fotos con las imágenes amarillentas de Thomas, el tejido inacabado en el sillón y el libro de oraciones, abierto en la misma página durante días, parecían contar una historia de soledad. Entonces lo escuchó, un gemido bajo, casi inaudible, desde el pasillo que conducía a los dormitorios. Milo ya estaba allí, rascando la puerta cerrada del baño. Sus ladridos habían cambiado de tono, ahora expresando alivio por haber llegado finalmente con ayuda en lugar de urgencia. El padre Juan pronunció las palabras Dios mío, al abrir la puerta del baño. En el frío suelo de baldosas, la señora Thompson estaba tendida con el rostro pálido vuelto hacia la pared. El grifo del lavabo seguía goteando un fino chorro de agua, marcando el tiempo como un metrónomo inflexible. Una botella de pastillas vacía junto a ella indicaba que podría haber intentado tomar su medicación antes de colapsar. Milo se apresuró y lamió suavemente el rostro de la anciana. Su gesto fue recibido con un leve gemido, y el cuerpo tenso del sacerdote sintió una oleada de alivio. No había muerto, como si quisiera mostrarle al sacerdote cómo cuidar adecuadamente a su amiga. El perro se colocó en una posición protectora entre ellos. Dijo, Elizabeth, estoy aquí, mientras se arrodillaba junto a ella, sus vestiduras húmedas goteando en el suelo. Sus dedos temblorosos encontraron su pulso, débil pero presente. El hecho de que su piel estuviera fría pero no helada indicaba que la caída probablemente había ocurrido no más de 2 días antes. Voy a buscar ayuda. Los fragmentos de la semana anterior comenzaron a encajar mientras llamaba a los servicios de emergencia por su celular, el mareo que había mencionado en la confesión, el creciente cansancio, su insistencia en que todo estaba bien, y el hecho de que Milo, el perro al que había estado alimentando en secreto durante meses, fue el único que notó su ausencia. El sacerdote reflexionó, fue un milagro que viniera a la iglesia, mientras observaba al animal permanecer cerca de la anciana, proporcionando calor y consuelo con su presencia. Operador, la ambulancia está en camino, 5 minutos, no la muevas y manténla caliente. ¿Ves alguna señal de trauma? El sacerdote evaluó la situación. Su lado izquierdo parece diferente, pero no veo sangre. Puede haber tenido un derrame.
cerebral porque su boca está ligeramente caída. El equipo está casi allí. Sigue hablando con ella y manténla despierta. El sacerdote cubrió los hombros de la señora Thompson con su estola. Algo llamó su atención en la esquina del baño. Una botella de agua a medio llenar y una pequeña bolsa de plástico con restos de comida. En los últimos días, Milo debió haber entrado por una ventana e hizo lo mejor para ayudarla. Sus idas y venidas frecuentes fueron confirmadas por las huellas de patas húmedas en el suelo. Susurró: «Eres un verdadero ángel guardián», al perro, que permanecía vigilante junto a la anciana. Los ojos de Milo mostraban una devoción más allá de la comprensión humana mientras respondía apoyando la cabeza en el regazo de la señora Thompson. A lo lejos, las sirenas rompieron la lluvia y comenzaron a sonar. El sacerdote, que había visto las marcas moradas en el brazo izquierdo de Elizabeth en numerosas ocasiones durante sus visitas al hospital, tomó su mano helada mientras observaba los síntomas clásicos de un derrame cerebral. En la mesita, de noche contigua, una foto de Thomas sonreía tranquilamente, como si estuviera vigilando a su esposa. Sus labios apenas se movieron mientras susurraba: «Padre, las rosas». «No te preocupes por las rosas ahora», dijo, tragando el nudo en la garganta. «Pueden esperar. Debes conservar tu energía». Ella insistió: «No», sus dedos apretando débilmente su mano. «Milo, él cuida de las rosas». El sacerdote fue golpeado por una repentina comprensión. La naturaleza protectora del perro, las huellas de patas en el jardín y las flores que permanecían impecables incluso después de que ella comenzó a sentirse enferma. Ahora recordaba lo que los vecinos habían dicho sobre un perro que parecía bailar entre los rosales, evitando pisar las flores y manteniendo a raya a las plagas y los pájaros. Milo era más que un simple callejero al que ella alimentaba. Era su amigo, su protector y su jardinero improvisado. El animal había asumido la tarea de proteger las rosas porque, de alguna manera, había comprendido cuánto significaban para ella. Las sirenas estaban más cerca ahora. Voces profesionales y pasos pesados se acercaban a la casa. En el jardín, el sacerdote podía escuchar el crujido de las ruedas del camilla en la grava. «Elizabeth», dijo suavemente, «no estás sola, nunca lo estuviste». La congregación asumió que estaba bien porque siempre sonreía, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de cuántas veces debió haberse sentido sola después de la muerte de Thomas. Milo dio un pequeño ladrido, como si estuviera de acuerdo, y la señora Thompson forzó una pequeña sonrisa por primera vez desde que la encontraron. El padre Juan juró en silencio que ninguno de los dos estaría solo nunca más después de mirar al perro y luego a la anciana. Era necesario impartir una valiosa lección a la parroquia sobre prestar atención a las señales silenciosas y las formas inesperadas en que Dios elige cuidar de su rebaño. Una semana después del incidente, las puertas del hospital se abrieron con un suave siseo durante la visita diaria del padre Juan. Un ramo de rosas blancas del jardín de la señora Thompson brillaba con rocío fresco en sus brazos. Milo caminaba, con orgullo a su lado, luciendo una medalla de San Francisco de Asís que Timoteo había insistido en regalarle, un collar nuevo y un regalo de la congregación. Las enfermeras saludaron y sonrieron al pasar por el mostrador de recepción. Milo se había establecido como una presencia familiar en los pasillos del hospital, alegrando a la señora Thompson y a cada paciente por el que pasaba. Cuando una niña en silla de ruedas extendió la mano para acariciarlo, se detuvo un momento y le dio un suave empujón antes de continuar con su tarea. La señora Thompson sonrió al entrar en la habitación 304. «Padre», dijo, todavía estaba pálida, pero su color estaba regresando. Aunque los médicos le dijeron que la terapia ayudaría, el lado izquierdo de su rostro aún estaba parcialmente paralizado. Sus ojos, que habían estado nublados por la enfermedad y el miedo, ahora brillaban intensamente. «¿Trajiste a mi jardinero?» Milo saltó suavemente a la cama y se acomodó en su lugar habitual junto a ella. Los médicos del hospital informaron que la presencia del perro aceleraba la recuperación de la paciente, convirtiéndolo en una sensación. El neurólogo jefe, el Dr. Roberts,
Incluso sugirió que podría escribirse un artículo sobre los efectos beneficiosos de Milo en el cuidado posterior a un derrame cerebral. Mientras observaba cómo se arreglaban las rosas en un jarrón, ella acarició la cabeza de Milo y dijo: «Sabes, padre, pensé que yo lo estaba cuidando todos estos meses, pero fue él quien me cuidó a mí, desde la primera mañana que lo descubrí, durmiendo en los rosales». El recuerdo hizo que su voz temblara un poco. Thomas siempre enfatizó la importancia de buscar las señales de Dios en las pequeñas cosas. Ese día vi un perro flaco y sucio, pero tenía unos ojos tan amables. Creí que estaba ayudando a una criatura necesitada, pero Dios tenía planes más grandes en mente. El sacerdote sonrió al reflexionar sobre la transformación de la parroquia. Rápidamente, se corrió la voz sobre el perro que interrumpió la misa para salvar una vida. Incluso apareció un artículo titulado «El ángel de cuatro patas», con una foto de Milo sentado solemnemente en los escalones de la iglesia, en el periódico local. Mientras reorganizaba las rosas en el jarrón, el sacerdote le dijo: «Los jóvenes de la iglesia se turnan para cuidar tu jardín. Sin embargo, Milo supervisa todo. Se asegura de que tus rosas estén protegidas de cualquier daño. Ayer ladró durante 10 minutos cuando alguien intentó podar los brotes equivocados». La señora Thompson rió suavemente, trayendo una alegría largamente perdida a la habitación del hospital. Thomas siempre dijo que los ángeles aparecen en las formas más inesperadas. Sus manos encontraron el rosario de perlas azules en su mesa de noche, que ahora siempre podía alcanzar. «Creo que él envió a Milo a mí». La enfermera Marie llegó con su medicación, interrumpiendo el momento. «Señora Thompson, es hora de la terapia física, y hoy trajeron a tu mascota también. Sabes, es la estrella del piso pediátrico. Todos los días, los niños piden por él. Vine a traer noticias especiales», dijo el sacerdote, sacando un documento oficial del bolsillo de su sotana. Le entregó los papeles a la señora Thompson. «Milo es ahora oficialmente tu perro de apoyo emocional. El hospital lo aprobó. Puedes invitarlo cuando quieras». Mientras la anciana leía el documento, las lágrimas se acumularon en sus ojos. «Pero, ¿quién lo cuidará? No puedo». «Toda la parroquia se ofreció voluntaria», dijo el sacerdote, sonriendo suavemente. «Sin embargo, solo acepta quedarse en la casa de la señora Peters. Creo que el sonido del órgano lo calma. Ella dice que cuando practica, él se sienta junto al instrumento, como si estuviera disfrutando de un concierto privado, y estará en tu banco habitual todos los domingos, cuidándote hasta que regreses», añadió. «Cabe destacar que la primera fila nunca ha estado tan bien cuidada. Timoteo, que le lleva agua fresca durante el servicio, es la única persona a la que permite sentarse allí». Milo instantáneamente presionó su nariz contra la mano temblorosa de la anciana mientras ella la extendía hacia él. Ella murmuró: «Gracias por quedarte conmigo», como si indicara que nunca hubo otra opción. El perro respondió con un suave ladrido. Después de todo, algunos lazos son más profundos que las palabras, atravesando las barreras de las especies y tocando directamente el alma. El sacerdote agregó: «Una cosa más», y sacó una foto de su bolsillo. «En el jardín de la iglesia, justo al lado de tus rosales, la comunidad decidió construir una pequeña casa para Milo. El hijo del arquitecto, el señor Williams, completó el proyecto. Será la mejor caseta para perros en Manchester», dijo. Las manos de la señora Thompson temblaban mientras sostenía la foto. La imagen mostraba una versión del tamaño de un perro de la iglesia, pintada del mismo tono de azul que su casa. Susurrando, dijo: «Es perfecta». El sacerdote dijo: «Tendrás a toda una comunidad lista para apoyarte cuando regreses a casa, además de un perro de apoyo. A veces debemos caer para aprender a levantarnos juntos». Con la misma intensidad que había mostrado en la iglesia, Milo apoyó la cabeza en el regazo de la señora Thompson y la miró con sus ojos sabios. Parecía haber sabido siempre que su papel iba más allá de ser un callejero. Era un guardián, un mensajero y un ejemplo vivo de cómo el amor divino puede manifestarse en las circunstancias más improbables. 6 semanas después del incidente,
La iglesia de San Marcos estaba llena el domingo por la mañana. Con la ayuda de su nuevo bastón, la señora Thompson caminó lentamente por el pasillo central, con su medalla de San Francisco brillando en la luz de las vidrieras. Milo la seguía de cerca, prestando atención a cada paso. Esa mañana, las rosas blancas añadían una belleza única al altar. El padre Juan sonrió al ver a su feligrés regresar a su asiento habitual. Timoteo, que insistió en ser su apoyo oficial durante los servicios, ahora estaba con ella además de Milo. La señora Peters comenzó suavemente los acordes de Amazing Grace, la misma canción que había tocado el día del milagro, y susurró a «Bienvenida de vuelta» desde el órgano. El sacerdote miró a su congregación transformada mientras pronunciaba el sermón. Una réplica perfecta de la iglesia, la caseta de Milo se había convertido en un lugar de encuentro donde los jóvenes visitaban frecuentemente a los feligreses ancianos, con cada flor representando el cuidado recíproco que ahora caracterizaba a la parroquia. El jardín de rosas se había convertido en un esfuerzo comunitario. En su homilía, afirmó que a veces Dios nos recuerda que sus ángeles no siempre son alados. A veces tienen 4 patas, un corazón devoto y el discernimiento para saber cuándo interrumpir una misa. La iglesia se llenó de risas suaves. Tumbado a los pies de la señora Thompson, las orejas de Milo se alzaron momentáneamente, como si agradeciera la mención. Con lágrimas de gratitud en los ojos, la señora Thompson apretó su rosario de perlas azules en el banco de la primera fila. La comunidad finalmente había comprendido que a veces los mayores milagros no vienen con truenos y luces, sino con ladridos y huellas húmedas en una alfombra de iglesia. El suave toque del perro en su pierna confirmó esta verdad. Una rosa blanca solitaria había sido colocada sobre la Biblia abierta en la primera fila, donde todo había comenzado, sirviendo como un recordatorio silencioso de que incluso en los jardines más improbables, el amor divino puede florecer. ¿Te conmovió la historia de Milo? ¿Qué te tocó más de este hermoso relato? Cuéntanos en los comentarios.